Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos como siempre a nuestro programa de salud mental, Allin Causa y Vivir Bien para sentirnos bien. Recuerden que este es un programa producido especialmente para ustedes desde la Dirección de Salud Mental y el gran equipo de comunicaciones que hace posible que tengamos este espacio para resolver todas esas dudas, todas esas preocupaciones que todos nosotros tenemos con respecto al cuidado de nuestra salud mental y en especial de nuestros seres queridos. Y hablando justamente de nuestros seres queridos, espero realmente que hayamos podido pasar una linda noche de Navidad, una Navidad donde hayamos podido compartir espacios de afecto, espacios de solidaridad, como lo hemos venido haciendo en el transcurso de estos años que hemos pasado en pandemia, donde hayamos podido hacer una evaluación de las cosas aprendidas, la solidaridad, el compartir con las personas que seguramente nunca hemos conocido, el hecho de poder reinventarnos ante situaciones difíciles que hemos atravesado y muchas cosas positivas, ¿no? El compartir un pequeño espacio con la familia, ya sea juntos o a la distancia. Creo que esencialmente este tiempo de pandemia nos ha dejado muchas cosas significativas y también muchas cosas que hemos podido mejorar en el tiempo. Y hablando justamente de eso, ahora tenemos la llegada de un nuevo año y muchas veces esta nueva ilusión, este nuevo año también nos trae preocupación. Muchas veces nos sentimos que no hemos logrado alcanzar las metas o los objetivos que nos hemos planteado culminar este año. Y eso nos sucede y ha sucedido y sigue sucediendo en muchas personas y genera situaciones de frustración. El día de hoy aprenderemos aquí sobre cómo superar las frustraciones y probablemente aquellas metas que no hemos logrado alcanzar este año. Y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella es nuestra especialista, es psicóloga Erika Vargas del Centro de Salud Mental Comunitario Cuyanacuazú, que está ubicado en Santa Beatriz, Cercado de Lima. Bienvenida, Erika, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hilary, por la invitación. Bueno, estoy dispuesta a poder resolver todas las preguntas que pueda formularme. Bien, Erika, generalmente diciembre siempre es un mes de metas, siempre es un mes de autoevaluación, autoanálisis de las cosas que hemos podido alcanzar y lograr durante el año. Pero los seres humanos siempre somos muy juzgadores con nosotros mismos, ¿no? Somos a veces muy duros, muy rígidos, y si lo somos con nosotros, a veces también lo somos con el entorno, ¿no? Especialmente con los más vulnerables de la casa, las personas mayores, los niños, los adolescentes, ¿no? Pero lo importante es comenzar por nosotros. ¿Qué recomendaciones nos darías tú, Erika, si de repente este año no hemos podido alcanzar esas metas, esos objetivos y nos sentimos frustrados? Bueno, existen diversas recomendaciones que te podría dar, pero antes de dar las recomendaciones me gustaría decirte que la frustración como tal es una emoción y las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones que nosotros experimentamos y tienen un fin. Ahora, las frustraciones que podemos experimentar lo podemos ir superando poco a poco en función a poder determinar los objetivos, hacia dónde queremos ir, las metas, también establecer metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y también considerar que algunos objetivos no los vamos a poder realizar por algún u otro motivo, considerando que actualmente estamos también dentro de una pandemia, ¿no? Entonces los objetivos que nos planteamos en el día a día hay veces se ven alterados, no necesariamente por voluntad de uno, sino también por cuestiones del contexto. Bien, Erika, tú has hablado de las metas, ¿no? Las de mediano, corto y largo plazo. ¿Cuáles son las emociones que normalmente presenta una persona cuando no logra alcanzar estas metas? Ya. Mira, según diversos estudios que se han realizado, una de las emociones que está más relacionada con la frustración es la ira y la cólera. Pero también hay otro grupo de personas, porque va a depender de las características individuales, también van a presentar sentimientos de tristeza, de desesperanza, inclusive hasta de depresión.
Y también otro grupo de personas, estas situaciones que le han producido la frustración, al contrario, les va a ayudar para seguir enfrentando y tratando de conseguir sus objetivos. Bien, en el caso de la ira, la cólera, ¿cómo podemos manejar o ayudar a otras personas que observamos en esta situación? ¿Cómo podemos manejar estas emociones? Bueno, cuando las personas presentan estas emociones de cólera o ira, habría que examinar un poquito más, porque hay personas que se sienten tristes, pero no pueden reconocer esa tristeza y lo manifiestan los sentimientos de tristeza a través de cólera e ira. Entonces es necesario primero poder diferenciar, ¿no? Si detrás de esa cólera está también, hay enmascarada una tristeza o una posible depresión. Esto es muy importantísimo lo que tú acabas de decir, porque generalmente las personas solemos pensar que solo quien está triste, quien está aislado, está deprimido. Y ahora tú nos acabas de decir que también una forma de manifestarles a través de esa agresividad. Pero cuando hablamos de depresión, no podemos dejar de hablar de algo que seguramente a muchas personas que nos están escuchando en este momento y que tienen de repente hijos o personas en una situación muy delicada, y hablo especialmente sobre los pensamientos o los intentos suicidas que conlleva la depresión. Erika, si una persona que se siente frustrada y ha tenido un pensamiento o de repente la estamos viendo envuelta en una depresión, ¿qué podríamos hacer nosotros para primero identificar signos de alerta, de alarma, que podamos brindarle la atención inmediata? Sí, es importante lo que tú mencionas, ¿no? En el centro de salud donde yo trabajo, que es el Centro de Salud Mental Cuyanacuzo, también estamos observando un alto índice de personas que tienen ideas suicidas. Cuando la persona ya llega a este nivel de presentar las ideas suicidas es porque ya está presentando una depresión de moderada a grave. Entonces, uno de los primeros síntomas que tenemos que ver es primero cambios de estado de ánimo, ¿no? Súbitamente, de pronto puede estar tranquila, la podemos ver tranquila, que se está adaptando a una determinada situación, pero de pronto también cambia su estado de ánimo, se puede volver violenta, agresiva, o por el contrario, indiferente o triste. Otro síntoma es también, que se ve bastante, que hay una alteración en su apetito. Esta persona ya no suele disfrutar de la comida como antes, entonces hay una disminución en el apetito, también hay una alteración en el sueño, o duerme demasiado, o también se da lo que es el insomnio. Así también hay una pérdida por completo de la satisfacción acerca de las cosas que realiza. Si antes, por ejemplo, bailar o ver televisión le producía mucha satisfacción, ahora ya no. Van perdiendo esa conexión con la realidad, con el entorno, ya no sienten que disfrutan las cosas. Y así también los pensamientos, ¿no? Que vienen, como tú ya lo has mencionado, los pensamientos de desesperanza, sentimientos de vacío, llanto, se encuentran muy sensibles, con facilidad lloran. Esos serían los síntomas más resaltantes. Muchísimas gracias, Erika. Qué importante el detalle que nos das, porque muchas veces nosotros desconocemos ciertas características o se confunden o se camuflan y podemos pensar, bueno, es parte de la adolescencia, ya se le va a pasar, es un cambio de humor temporal, y pasamos por alto de repente algunos signos y síntomas que nos digan busca ayuda de un especialista, ¿no? Y no necesariamente porque sea una enfermedad grave, pueden ser los primeros signos de alerta, de alarma, de búsqueda de ayuda. En esta época, esencialmente, ahora que acabamos de pasar fiestas navideñas y ya se viene el nuevo año, muchas personas aún siguen distanciadas de su familia, producto de la pandemia, del distanciamiento, o otros casos, familias que han perdido a seres queridos, ¿no? Esto también, obviamente, trae un dolor, ¿no? La pérdida, el hecho de no estar al lado de esa persona. Y de repente nos hemos dado cuenta al escucharte
que tenemos un familiar, un niño, un adolescente, una persona en el entorno familiar que tiene estos síntomas que tú acabas de mencionar? ¿Dónde debemos buscar ayuda? ¿Cuál es el primer lugar a donde podemos acudir? Bueno, si ya presentan estos síntomas como los que he mencionado, es necesario pedir una ayuda especializada. Los primeros lugares donde se puede acudir es buscar inmediatamente algún centro de salud, el más cercano que esté en su comunidad, o también los centros de salud mental comunitario. Ahora existen bastantes centros de salud mental comunitario. En donde yo laboro es el Centro de Salud Mental Cuyanacuzu, en donde contamos con varios servicios. Tenemos el servicio de niños, de adulto mayor, el servicio de adicciones, y que está conformado por un equipo. Está conformado por el psicólogo, el psiquiatra, la asistenta social y la enfermera. Qué importante, o sea, tenemos todo un equipo especializado para abordar la problemática y esas dificultades que tenemos, como cualquier otra enfermedad física. Los problemas de salud mental son problemas como cualquier otro problema físico que podamos tener, y para eso es importante, y el Ministerio de Salud pone a su disposición los centros de salud mental comunitario y los establecimientos de salud que todos conocemos cerca a nuestro distrito, a nuestro barrio, donde encontrarán profesionales en psicología dispuestos a brindarle estas orientaciones. Y lo más importante, en forma completamente gratuita si cuenta con el SIS. Y si no tiene SIS, también será atendido en nuestros servicios especializados a una tarifa de costo solidario del Ministerio de Salud, ¿no? Siempre al alcance de toda la población. Estamos en este tema tan importante, Erika, te agradecemos, y para quienes recién se están conectando con nosotros, el día de hoy estamos aprendiendo a cómo superar las frustraciones y metas no alcanzadas en este año. Cómo superarlos, cómo no ser tan duros con nosotros mismos y cómo replantearnos, Erika. ¿Qué recomendaciones nos darías para esas personas que, por ejemplo, en este momento se sienten frustradas o se sienten un poco descontentas porque no han encontrado hasta ahora el trabajo deseado, por ejemplo? Bueno, ahí sí tocas un tema y un punto bastante álgido, ¿no? Porque por el mismo tema de la pandemia, los trabajos, muchas personas han perdido su trabajo, y ahorita encontrar trabajo es bastante difícil, pero no imposible. Cuando las personas no han podido encontrar el trabajo deseado, primero tienen que tratar de adaptarse, y ahí es donde hay que buscar y reconocer dentro de uno las potencialidades que uno puede tener para poder adaptarse a los cambios que estamos viviendo en el día a día. También es necesario ver qué capacidades tenemos nosotros y poder desarrollar muchas habilidades, nuevas habilidades, para poder realizar lo que nos gusta. Hay muchas personas que por la pérdida de trabajo ahora han podido inventarse nuevamente y comenzar a establecer emprendimientos, y están haciendo, ahora trabajan en cosas que les gusta y lo hacen con bastante satisfacción. Muy bien, eso de reinventarse ha sido sumamente importante en estos últimos años. Si bien es cierto, la pandemia nos ha dejado cosas no muy agradables, nos ha limitado en muchas cosas, nos ha generado pérdidas muy dolorosas, las familias peruanas también han sabido hacerle frente, ¿no? Con sus propias fortalezas, con sus propias herramientas, y eso de verdad es digno, es muy digno y loable, de verdad, de ser aplaudido en cada familia peruana que ha sabido hacerle frente de manera creativa, y hemos aprendido a salir de muchas situaciones adversas, ya sea con la familia, con la propia comunidad. Y cuando hablamos de la familia, hay algo que nos es muy importante preguntarte. En estas situaciones donde las personas tienen que hacerle frente a la frustración, en consulta, por ejemplo, a veces llegan muchos padres, muchas madres preocupados porque sus hijos han iniciado, por ejemplo, las clases en la universidad en medio de la pandemia y han sido totalmente virtuales. Estos chicos de ahora, a 2 años de haber iniciado sus clases virtuales, se sienten frustrados porque sienten que no han aprendido o no están aprendiendo como ellos
lo tenían planteado, como ellos lo tenían soñado, sienten que probablemente no van a ser buenos profesionales. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, como estaba mencionando hace un momento, es muy importante poder desarrollar esa capacidad de adaptación que tenemos todos los seres humanos. Y hay que ver que la pandemia, poco a poco, estamos saliendo de esta situación y que es necesario adaptarnos a diversos tipos de aprendizajes. Ahora, lamentablemente, porque sí es lamentable, el hecho que se ha perdido los vínculos, ¿no? Comunicarnos a través de una cámara constantemente no es lo mismo que estar de manera presencial dentro de un salón de clases. Definitivamente sí se altera la manera cómo la información llega al alumno. Definitivamente sí hay una alteración, pero sin embargo se tiene que adaptar, nos tenemos que adaptar a estos cambios que de todas maneras nos han permitido a nosotros o a los jóvenes seguir con sus estudios. Claro, si bien es cierto, hay una parte que ha sido limitada, y no solamente en la etapa universitaria, nuestros niños también, que de pronto de la noche a la mañana dejaron la parte más esencial del desarrollo, ¿no? El socializar con sus pares, con otros amiguitos de su propia edad, compartir sus experiencias, desgastar sus energías, y que ahora han quedado enclaustrados dentro de sus propios hogares, ¿no? Y que si bien es cierto, los padres pueden desarrollar actividades lúdicas, deportivas, no es lo mismo que compartir con los amigos en el recreo, en las aulas, ¿no? Es un proceso de aprendizaje totalmente distinto. En ese sentido, Erika, yo quisiera pedirte si existen algunas técnicas o herramientas que nos permitan trasladar o reordenar nuestras metas y así sentir que estamos logrando, como dijiste al principio, ¿no? A mediano, a corto y a largo plazo nuestros objetivos. Sí, mira, las técnicas va a depender tienen que ser enfocadas desde las características individuales. Daré ahorita de alguna manera una información general de lo que podemos hacer. Primero, aceptar la realidad en la que estamos viviendo. Segundo, establecer objetivos nuevamente hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de nosotros mismos para nuestro futuro? Técnicas psicológicas que se pueden usar acá es un poco el comprendernos nosotros mismos, el aceptarnos, la autoaceptación, la compasión hacia nosotros mismos, el hecho de poder disminuir esos niveles de ansiedad que hacen que nosotros experimentamos frustración a través de diversas técnicas, como es el mindfulness, como es la meditación, el yoga, técnicas de relajación. Esas serían las técnicas que más podemos usar para poder disminuir los niveles de ansiedad y adaptarnos a esta situación. Bien. Otra de las preguntas que nos hacen en consultorio y que seguramente quienes nos están escuchando también quisieran saberla. Muchas veces nos dejamos llevar por la opinión del entorno. Por ejemplo, ¿no? En Navidad, no te puedes permitir estar triste porque es Navidad, tienes que sonreír, ¿no? Es algo que socialmente lo tenemos metido en la cabeza, nos lo insertan, o que si no hay regalos en Navidad, hemos fracasado, ¿no? No hemos cumplido con los deseos de nuestros hijos, somos malos padres. Aún siendo realistas con las circunstancias, sentimos ese vacío, ese hueco. ¿Qué podríamos hacer nosotros, Erika, para no dejarnos llevar en justamente el alcanzar nuestros objetivos, en superar estas adversidades y no sentir esta frustración ante lo que dirá el resto? Bueno, nosotros como seres sociales de todas maneras estamos influenciados por la opinión de los demás. En este caso especialmente si son nuestros familiares, nuestros padres, esposos o hijos. Entonces es necesario que dentro del entorno familiar exista lo que es la diferenciación de cada uno y el hecho de respetar los puntos de vista de otros dentro de la familia. Opiniones siempre van a haber, pero lo importante es poder establecer lo que realmente uno quiere hacer con su vida, lo que realmente uno se ha propuesto para poder alcanzar y ir en función a ello, a lo que nosotros queremos. Y lo que quieren también
los demás integrantes de nuestra familia, ¿no? Hay otra consulta, por ejemplo, ¿qué hacer si es que a veces nuestros propios miedos, nuestros temores personales limitan que logremos alcanzar nuestras metas? Y al no alcanzarlas, obviamente vienen los sentimientos que tú has mencionado, de frustración, de ira, de cólera, de no haberlos alcanzado. ¿A dónde debería ir yo? ¿Quién me podría ayudar para superar estos miedos? Bueno, sí, es importante tu pregunta, ¿no? Porque cuando ya estos miedos vamos a sentir todos, como les mencionaba, ¿no? Es una emoción más. Pero si este temor hace que nosotros no actuemos de manera funcional, no podamos enfrentar nuestro día a día, entonces sí tendríamos que ir a un centro especializado, a los centros de salud mental, a los centros de salud que hay en toda la comunidad y buscar a los especialistas, como son los psicoterapeutas, los psicólogos. Muchísimas gracias, Erika. Ya lo saben, el día de hoy estamos tocando el tema de cómo superar las frustraciones y metas no alcanzadas en este año. Por ejemplo, ahora vemos en redes sociales muchos papitos, mamitas, orgullosos mostrando los diplomas, las medallas, el cierre del año, con muchos éxitos de nuestros niños, y no está mal. Pero también hay otro lado que no es visto. También tendríamos que celebrar a esos niños, a esos adolescentes que de repente, a pesar de las adversidades, de repente del bullying cibernético, de repente de que son sumamente tímidos porque las circunstancias los han hecho así, el entorno familiar, no han podido sobresalir como los otros niños, pero que también tienen una merecedora atención porque tienen habilidades, tienen destrezas. ¿Qué podríamos decirle a esos papás que a veces ven las redes sociales y dicen, ¿por qué mi hijo no tiene una medalla, no tiene un diploma? Y se siente frustrado por el niño de repente que no logró alcanzar como los demás compañeritos. Bueno, a esos padres yo les diría que hay que aceptar y darle mucho amor y comprensión a nuestros hijos, y que los hijos alcanzan y consiguen los objetivos que ellos quieren alcanzar y pueden dar. Ahora, si se tratan de niños menores, tiene que ver mucho la ayuda que recibe de los padres para poder alcanzar esos objetivos de tal vez un diploma, de tener un adecuado rendimiento. Entonces, es siempre, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de adolescentes, es brindarle toda la confianza, muestras de amor, no solamente en palabras, sino también en conductas, el respeto, la consideración y aceptar a nuestros hijos tal y como son. Eso es lo más importante. Otra de las cosas que siempre nos preguntan, ¿en qué momento debemos enseñarle a los niños, a las niñas y adolescentes a superar la frustración? Antes, en los tiempos antiguos, nos decían, no le compres el regalo, ¿no?, que te pida, porque nunca va a aprender a que nadie le puede decir que no. Eso tiene que ver con la frustración. ¿Cómo hacemos para que un pequeñito aprenda que no todo lo puede tener en la vida? Bueno, mira, te comento que hay diversos estudios donde inclusive dicen que la frustración es algo inherente, que uno nace ya con esa emoción y que está correlacionada con las emociones de la agresividad o la cólera o la ira. Y a la vez también hay otras investigaciones que dicen que la frustración es algo aprendido en función del entorno donde uno se va a desenvolver y se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo poder ayudar, ¿no?, a los niños, como es tu pregunta, a poder enfrentar esta frustración? En nuestra vida no siempre vamos a tener lo que nosotros queramos, y eso lo podemos ver ahora con mayor facilidad, ¿no? Entonces, es algo que tenemos nosotros que lidiar el día a día para poder adaptarnos y poder de alguna manera aceptar las cosas que nos vienen o las decisiones que nosotros podemos tomar. Bien, Erika. Muy bien, de verdad te agradecemos bastante por este tiempo dado. Seguramente, como siempre, nuestros seguidores y quienes nos acompañan en cada programa
habrán tomado nota de todas las recomendaciones, las pautas. Este es un tema muy amplio en realidad, pero tenemos lo esencial. Sí hemos identificado que estas frustraciones están desmejorando nuestra vida cotidiana, están aislando a nuestros hijos, los están sumiendo en una situación de depresión que probablemente pueda llevarlos incluso hasta un intento, un pensamiento, una ideación suicida. Alerta, papá, mamá, personas que tienen a cargo familiares que tal vez nos estén dando algunos indicadores de que no se sienten bien consigo mismos, esta frustración es más fuerte que ellos, no pueden manejar o gestionar estas emociones. El primer paso es buscar ayuda. Y no cualquier ayuda, ayuda de los profesionales, quienes están preparados justamente para abordar estas problemáticas. El cuidado de la salud mental es un cuidado como cualquier otro problema de salud física que podamos presentar. Erika, para cerrar y justamente para que nos escuchen, ¿cuáles son tus conclusiones para este nuevo año, ¿no? ¿Qué nuevas metas nos podemos programar? Bueno, yo les diría, ¿no?, a todo el público que nos está viendo para este nuevo año, que lo primero es la tolerancia, la autoaceptación. Desde ahí nace cualquier desarrollo y también poder plantearnos cualquier tipo de objetivos y de metas en nuestra vida. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya lo sabes, si no has logrado alcanzar las metas este año que ya se acaba, pues bien, este nuevo año no es que hayamos fracasado, es una nueva oportunidad para recomenzar, para replantear las metas y de repente con mucho mejores objetivos que el que no se dio la oportunidad y pasó en el año que nos pasó. Bien, y si usted quiere conocer dónde tenemos más centros de salud mental comunitarios a nivel nacional, lo puede hacer a través de dos canales. Uno de ellos, a través de la página web del Ministerio de Salud, usted puede googlear centros de salud mental comunitarios y podremos acceder a uno de ellos. O también puede llamar a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud, donde profesionales en psicología nos brindarán la atención, darán respuesta a nuestras dudas y nos dirán dónde queda el centro de salud mental comunitario más cercano a su domicilio. Y si usted quiere conocer un centro aquí ubicado en Villa El Salvador, el día de hoy les presentamos a Virgen de la Merced, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Acompáñenme a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Leila Laos Mejía, médico psiquiatra en el Centro de Salud Mental Comunitario Virgen de la Merced. Nosotros nos ubicamos en Villa El Salvador, en el asentamiento humano Edilberto Ramos. Específicamente estamos dentro de la capilla Virgen de la Merced. Contamos con los siguientes servicios: psicología de adultos, psicología de niños, psicología en adicciones, triaje, admisión, trabajo social, medicina familiar y psiquiatría general. Si deseas comunicarnos, puedes contactarte a los números que aparecen a continuación o también a través de nuestras redes sociales por Facebook o Instagram. Si consideras que puedes estar necesitando de nuestros servicios o tú conoces a alguien que pueda estar necesitando de nuestra ayuda, eres bienvenido a acudir con nosotros. Te estaremos esperando. Nuestras felicitaciones y nuestro gran abrazo al gran equipo del Centro de Salud Mental Comunitario Virgen de la Merced en Villa El Salvador. Y hemos llegado al final de nuestro programa, a nuestro último programa del año. Dios mediante, el próximo año nos reencontraremos con ustedes, pero con nuevos objetivos. Y si ya lo sabes, si no lograste en esta época haber cumplido esos retos, esos pequeños objetivos que tenías planteados o esos grandes sueños que tenías planteados en el 2021, pues bien, el 2022 te espera con nuevos vientos. Seguramente esos nuevos vientos traerán mucha energía para ti. Replantéate situaciones nuevas. Recuerda, cada experiencia vivida, cada año que terminamos y cada año que iniciamos, que sea siempre con alegría, con afecto, con el cuidado de nuestra salud mental, que además es un derecho de todos nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para los nuevos logros que puedas alcanzar este año. Hasta el próximo año.